Hola trufitas, ¿queréis llevar algo dulce a una fiesta aparte de vuestros cuerpos? Pues os traigo unas Energy Balls, bolas de energía, camufladas como elegantonas y sorprendentes trufas. ¿Cómo se hacen? ¡Facilísimo! Seguidme porque empezamos. Dátiles, 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 vitamina C, dátiles, vitamina A, dátiles, vitamina E, dátiles, vitamina B. El futuro soy Darlings y vamos a darle las gracias porque tenemos un robotito que va a hacer que nuestras tufas sean facilísimas de hacer. Empiezo añadiendo las avellanas. Ahora los azucarillos de la Pachamama, dátiles. Cacao puro en polvo. Cuidado con el cacao, darlings, que es más volátil que muchos explosivos. Por eso le voy a poner los líquidos por encima para que lo vayan apelmazando y a la hora de triturar no salga por los aires. Una cucharada de aceite de oliva o el que más os guste. 12 cucharadas de zumo de naranja. Y como siempre, para potenciar, conviene echarle sal. Cierro y trituramos. Como veis, se sube un poquito. Voy a darle una bajadita. A mí me gusta que tenga texturita. Eso como vosotros veáis. Y le doy otra triturada. Y ya lo tenemos, darlings. Bien, delicious. Esta es la textura que a mí me gusta. Lo paso a un cuenco. Le voy a añadir un par de cucharadas de coco para engordar. Mezclo. Le vamos a dar un poquito de cuerpo. No diré que quiero que quede como una piedra, pero sí quiero que quede consistente. Esto está blandito. Y muy bueno. Hay grasas buenas, hay grasas malas, las avellanas las llevan sanas, grasas monoinsaturadas. Vamos a hacer dos tipos de trufas con esta mezcla. Voy a dividir en dos, más o menos. Dividido. Tenemos agua para las manitas, para que esto no se quede pegado. Aquí tengo avellanas tostadas, partidas por la mitad. ¿Veis que tiene una rayita? Pues por ahí tendréis que cortar para que salga lo mejor posible. Y el coquito en el que vamos a rebozar nuestras trufas. Manitas mojadas. Bolita. Hago una bolita. Hago un agujerito. Meto una avellana. Cierro la bolita. Y así hasta 1000. La dejo en el coquito. Cuando tengamos unas cuantas en el coco, con las manitas limpias, le doy una rebozadita. Tiki tiki, reboce, reboce. Y ya las tengo todas aquí siendo unas preciosituras, deliciosituras, con su avellanita dentro. Seguimos con la tanda de sexy bolitas. Aquí tengo cacahuetes tostados y pelados, exactamente igual que antes. Manita un poquito mojada, bolita, circulito, cacahuete, bolita y cacao. Le damos un reboce de cacao con una cuchara, ¿por qué? Porque mancha un montón. Y según las vayamos teniendo beautiful, le damos una sacudidita para que no tenga un exceso de cacao. ¡Ups! ¡Qué rico! Con el relleno de estas trufas, ese crocante interior que vamos a conseguir, sorprenderemos en la fiesta a todos aquellos que tengan dentadura postiza y que sean alérgicos a los frutos secos. Así que avisad, 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 no les sorprendáis. Que no queremos fiestas tristes, queremos fiestas alegres.
deleite triple es teneros en una fiesta portando estas sexy trufas, darlings. Muchas gracias por compartir, por mirar y por cocinar, que me llegan muchas de mis recetitas por las redes. Suscribíos, que me viene estupendo, y nos vemos cuando queráis y hablamos cuando os apetezca. ¡Hasta luego! ¡Chao! Cacahuete y chocolate no puede fallar. Es un combo muy delicioso que siempre va a triunfar. Cacahuete, cacahuete y chocolate. Cacahuete, cacahuete y chocolate.